Entonces decía que nuestra diplomacia ha cometido muchos errores en un tiempo realmente breve. Decía que nosotros declaramos una alianza estratégica de forma unilateral, algo realmente sin sentido, y lo hicimos incluso en medio de un proceso electoral en Estados Unidos, tratando de complacer a un presidente que se entendía que le había dado un espaldarazo a un partido político que en ese momento competía por el poder en unas elecciones. Y eso se tradujo luego en una política oficial del gobierno y se diseñó de cara a el gobierno de Donald Trump, que posteriormente fue derrotado en unas elecciones. El marcar la distancia con un país que es miembro del Consejo de Seguridad, que es la segunda economía del mundo, en un momento en el que República Dominicana había dado un paso que ni siquiera se podía atribuir al gobierno de Luis Abinader, porque lo hizo corriendo su propio riesgo el gobierno de Danilo Medina, que lo manejó bastante bien porque de forma discreta dio el paso y colocó a Estados Unidos frente a un hecho consumado. Y el gobierno de Luis Abinader no tenía por qué, no había necesidad realmente de dar ese paso atrás, porque la decisión que se adoptó fue una decisión correcta. Y aunque Estados Unidos no le gustó, pero la aceptó. Y eso se podía dar como por un hecho consumado. Pero nosotros fuimos capaces de hacer esa maniobra que no nos salió bien. Decía la declaración conjunta con el gobierno ilegítimo de Jovenel Moïse. Pero además de eso, también nos manejamos mal frente a la intención del gobierno haitiano de canalizar el río Masacre. Exigimos en un primer momento que la obra se paralizara para sentarnos a negociar. Nos sentamos a negociar sin que Haití paralizara la obra. Y eso fue un error que nosotros cometimos. No debimos habernos sentado a negociar, a tratar el tema sin que públicamente ellos declararan paralizada la obra, cosa que no hicieron. La comisión mixta bilateral le dio aquiescencia a ese proyecto, sin nosotros haber, digo que le dio aquiescencia porque el propio canciller, el día que se anunció que se había dado el visto bueno dominicano, él mismo puso en una red social un mensaje de unas declaraciones del gobierno haitiano que decía que Haití no había desarrollado una sola obra para aprovechar el río Masacre y República Dominicana había hecho 4. Y el canciller nuestro tuiteaba esa declaración del gobierno haitiano. Y posteriormente, entonces el presidente Luis Abinader interviene y él corrige y anuncia que República Dominicana no volvería a las negociaciones hasta tanto no se paralizara la obra. Pero ya el paso se había dado. Y fue indiscutiblemente que un gravísimo error, porque a nosotros no se nos presentó el diseño de la obra como tal, con sus características. ¿Cuál era el volumen de agua que se pretendía desviar? En realidad, cuando usted veía la foto o los videos de esa obra, tú te dabas cuenta de que por ahí cabe todo el caudal del río Masacre. Y no solo eso, sino que, y escuché a Osiris de León que lo decía, la obra está en una parte alta, más alta que el propio cauce del río. Lo que quiere decir que tú tendrías, para que el agua
pase a través de ese canal, tú tendrías entonces que represar el río para que suba el nivel del agua y alcance el canal, lo cual desde luego que impactaría negativamente todo el cauce. Y ni siquiera eso, nada de eso se tomó en consideración, y Cancillería manejó informaciones imprecisas, porque incluso se dijo que Haití no aprovechaba el agua del Masacre, y después he escuchado técnicos que han dicho que sí hay obras que le permiten al vecino también aprovechar esas aguas. Y eso se supone que un técnico no se va a inventar una información que es corroborable, que es comprobable con una simple visita. Y entonces se manejaron informaciones imprecisas. Y todo eso porque había realmente una intención de darle aquiescencia a eso. No estoy hablando del presidente de la República, pero sí en Cancillería, que preside el canciller la Comisión Mixta Bilateral. Y ahí, bueno, pues ese fue otro error que nosotros cometimos. Y lo más reciente es la posición que nosotros acabamos de asumir con respecto a Nicaragua. Yo creo, nosotros aquí en el programa de ayer hicimos algunas críticas al gobierno de Daniel Ortega. Eso cree Cristino del Castillo, pero yo no soy, no tengo nada que ver con Cancillería. Yo lo que soy es un hacedor de opinión pública, un comentarista de un programa de televisión que prácticamente no influye en ese tipo de cosas. Y nosotros, bueno, pues nos arriesgamos a asumir unas posiciones que para la República Dominicana, honestamente, para lo único que la intención de eso es ponernos donde Estados Unidos nos vea. Y República Dominicana no tiene necesidad de eso. No tiene necesidad de eso, porque nosotros hemos tenido muy buenas relaciones con Estados Unidos. Al presidente Luis Abinader nadie le puede señalar como una persona que tiene cuchillo que afilar contra Estados Unidos ni contra nadie. No había realmente necesidad de eso. Y si tú te desvías de lo que es tu objetivo principal, alrededor del cual tú necesitas conseguir el máximo de apoyo posible, con esa posición ya tú te consigues de enemigo a Nicaragua, te consigues de enemigo a todo el que vea el proceso nicaragüense con cierta simpatía. O quizás no de enemigo, pero sí eso se ve con cierto recelo, ese tipo de posición. Además de que realmente República Dominicana, esa no ha sido su conducta en la arena internacional. Puede que en un organismo internacional, en un momento determinado, usted decida asumir una posición. Bueno, mire, yo creo que eso que se ha hecho no está bien, pero nosotros nos adelantamos. Y antes que cualquier otro país, nosotros fijamos una posición con respecto a un asunto que lo primero que se requiere es ver hasta dónde pudiera haber lo que sea. Porque como nación tú no te puedes manejar como quien se sienta a opinar en un programa de televisión. Ese fue otro error de nuestra Cancillería y tenía ese propósito según lo que yo entiendo. Más adelante voy a hacer algunas observaciones con respecto a cómo es que otros países manejan este tipo de cosas, particularmente Estados Unidos. Entonces, hay una información que a mí me parece que es muy gráfica, muy ilustrativa. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, acaba de visitar Guatemala y México. Se reunió con los presidentes de estos dos países. En el marco de esa visita,
produjo unas declaraciones que recogieron los medios de comunicación. Yo quiero resaltar algunas cosas de esas declaraciones de la vicepresidenta de Estados Unidos. Un par de párrafos de una información que recoge sus declaraciones. Dice la información: en su primera visita oficial al exterior, Kamala Harris dijo que se centrará en temas como la vacunación contra el coronavirus, la lucha contra la corrupción y la cooperación para encarar las causas de la migración ilegal, al tiempo que le pidió al gobierno de Guatemala trabajar en conjunto para que la gente no se vaya de su casa. La vicepresidenta le envió un mensaje contundente a los inmigrantes que planean ingresar al territorio de Estados Unidos sin papeles: no vengan. Harris consideró que quienes migran están huyendo de algún daño o simplemente no pueden satisfacer sus necesidades básicas quedándose en casa. Por eso, la vicepresidenta estadounidense reiteró que es necesario darle a la gente un sentido de esperanza, de que la ayuda está en camino en una región duramente golpeada por la COVID-19, la violencia y la pobreza, situación que se agravó en el 2020 por el paso de 2 huracanes. Harris anunció en ese sentido un puñado de iniciativas que incluyen un grupo de trabajo conjunto para combatir la trata de personas y el contrabando, una misión anticorrupción y el envío de 500,000 de vacunas contra el coronavirus. También se están anunciando medidas para generar empleos en estos países centroamericanos, que son los que más expulsan migrantes hacia el territorio de Estados Unidos. Apenas asumió la presidencia, Biden suspendió las deportaciones de migrantes por 100 días, presentó un proyecto de ley para regularizar a 11 millones de migrantes indocumentados estimados en el país y empezó a admitir algunas solicitudes de asilo que llevaban meses esperando en campamentos en México. El presidente Biden en campaña le hizo duras críticas a la política migratoria del presidente Trump, su intención de construir un muro, un trato inhumano que según decía le estaba dando la administración